Bueno, buenos días de nuevo, señorías. Vamos a continuar con la comparecencia que está programada para ahora. Comparece a petición del Grupo Socialista Antonia Areitio Romero, trabajadora social de SERIS, socióloga y doctora en Trabajo Social, coordinadora académica del Diploma de la Universidad de La Rioja, Trabajo Social ante la Violencia de Género. Antes de continuar, me veo obligada a sustituciones. Gracias, presidenta. Por el Grupo Mixto no hay sustituciones. Gracias. La portavoz del Grupo Ciudadanos ha tenido que ausentar antes. No sé si se incorporará o no. Grupo Popular. Gracias, presidenta. En el Grupo Parlamentario Popular, el diputado Bengoa sustituye a Alberto Bretón y yo sustituyo a la diputada Katy Bastida. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista. No hay sustituciones. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar a dar el turno de palabra a la compareciente, vuelvo a repetir lo de todos los días, los turnos. La compareciente tiene un turno de intervención de un máximo de 15 minutos. Habrá un primer turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios de 5 minutos de cada uno de ellos. Tiene tiempo de contestación de 15 minutos, que puede contestar a cada uno o agrupar las respuestas, como prefiera. Un segundo turno de intervención de los portavoces de 5 minutos y una contestación del compareciente de 10 minutos. Y sin más dilación, pues ya le doy la palabra. Buenos días. Ahora, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su propuesta para que pudiera venir a hablar este espacio tan destacado y tan significativo para la vida de la ciudadanía, y en especial a su presidenta, la presidenta de esta comisión, Ana Santos, ¿no? Y confío que mis reflexiones puedan ayudarles a mejorar esta ley, ¿no? Y contribuir con ello a que la vida de tantas mujeres y menores afectados por la violencia de género puedan mejorar, ¿no? Reconozco que esta ley es muy oportuna y es muy necesaria y viene con mucho retraso. Sin embargo, más que centrarme en las partes positivas de la misma, he preferido optar por señalar aquellos aspectos que me parece que es preciso mejorar o complementar. Tanto esta intervención como las aportaciones concretas que he hecho las van a disponer de ellas para que puedan seguir la comparecencia con mayor facilidad. Llevo más de 33 años trabajando como trabajadora social en la Consejería de Salud, en la atención primaria, y de ellas llevo más de 20 coordinando toda la intervención de la estrategia en atención a la violencia, ¿no? En el año 2015 defendí mi tesis doctoral, a la que dediqué más de 7 años, investigando los factores que ayudaban a las mujeres a salir de la relación de violencia de género. Por lo tanto, lo que les voy a contar, quiero decir que me lo han contado antes cientos de mujeres. No son mis palabras, sino son las suyas las que hoy van a estar aquí presentes. Y por eso he incluido varios testimonios de las mismas para ilustrar un poco las razones que quiero exponer. Vivir atrapada en una relación de violencia de género es lo más parecido que puede haber a vivir en el infierno. Que te lastime tanto, a veces hasta el extremo del asesinato, quien se supone que es quien más te ama, es difícil de asimilar. Un testimonio: yo le tenía miedo, yo le tenía pánico, yo he andado con miedo y con el miedo, mira qué tontada, sigo con él y lleva ya 5 años muerto. Estaba tan anulada que ya no creía en nada. Yo me dejaba morir. Sin darme cuenta, me dejaba morir. Yo ya no veía nada. Estaba tan anulada. El dolor y la destrucción que ocasiona la violencia de género es enorme. Es tan grande que afrontar la situación y superarla implica un proceso muy largo en el tiempo, del que es casi imposible salir sola sin la ayuda de mucha gente y de muchos recursos. Otro testimonio: por dentro soy una vasija que se ha hecho infinitos pedazos. La violencia de género es, en estos momentos, en nuestro país y en buena parte del mundo, la mayor vulneración de los derechos humanos. Afecta a más de la mitad de la población. Todas las mujeres, por el hecho de serlo, nos hemos visto envueltas en situaciones de desigualdad, acoso, discriminación e inseguridad. Los hijos, las hijas y los menores de las mujeres son también víctimas. Su sufrimiento es enorme, les condiciona la vida.
Son las víctimas invisibles e invisibilizadas, a quienes hay que prestar mucha más atención y apoyo en todos los servicios, también en los específicos. La violencia de género no es una lacra, no es algo marginal que ocurre en algunos casos, en la periferia social a unas cuantas mujeres. Estoy muy enfadada cuando se utiliza esta palabra para referirse a la violencia de género. La violencia de género atraviesa el corazón de nuestra sociedad. El patriarcado y la desigualdad que la sustentan nos inunda a todas y a todos, en todas las situaciones, a lo largo de toda nuestra vida. Es un fenómeno central en nuestra sociedad. Por lo tanto, legislar contra la violencia de género es hacerlo a favor de la justicia, la democracia y los derechos humanos. Ninguna sociedad civilizada, ningún grupo social ni partido político debería oponerse a ello. Es más, sería deseable un consenso máximo, unanimidad en esta ley y en todas las medidas que se adopten para su erradicación. Todo lo que se salga de ahí es hacerse cómplice del sufrimiento que genera. Esto lo tengo muy claro. Por tanto, la mayor responsabilidad del afrontamiento de la violencia reside en el conjunto de la sociedad y en los hombres que la ejecutan de manera directa en los casos más graves. Esto es muy relevante porque implica desplazar el foco de esta responsabilidad de las mujeres a la sociedad. Y esto debería traducirse en esta ley. No más mensajes del tipo mujer denuncia y sí muchos más mensajes, acciones y medidas para pasar al mujer, toda la sociedad te brinda todo el apoyo necesario para que tú y tus menores, tu familia, podáis salir de este infierno. Algunos testimonios. No me sentía capaz de salir sola aquí adelante. No me sentía, no podía. Decía, ¿quién me va a ayudar a cuidar de la niña? Yo creo que las que más me ayudaron fueron las de la relajación del centro de salud. Eso me ayudó mucho. Luego, pues el acompañamiento de mis hijos, que llegaban tranquilos de la escuela. Pues eso hace mucho, un poco de cada cosa. Yo no digo que todo esto haya sido esto o lo otro, pero un poco de cada cosa en un conjunto es lo que te ayuda a salir de ahí. En este sentido, el proceso de acreditación al margen de la denuncia es un avance cualitativo, muy notable y altamente positivo. Sería conveniente, además, que esta acreditación pudiera dar acceso a más derechos de los contemplados en la actualidad, que son los laborales y los contemplados en la Seguridad Social. Durante mucho tiempo se ha puesto el foco de la atención de los casos más extremos, en lo que se ha venido a llamar la judicialización de la violencia de género. Estrategia errónea. Es necesario reorientar la mirada y las medidas hacia la educación en igualdad, la prevención y detección precoz. Y también hacia el enfoque de quién debe ser, en dónde debe residir la responsabilidad dentro de la estructura del Gobierno y de la Administración pública respecto al tema de la violencia de género, porque esta judicialización de la violencia ha tenido consecuencias directas en esa línea. Luego, si quieren, podemos hablar de ello. La educación en igualdad, la prevención de la violencia de género, cuenta con el sistema educativo como ámbito privilegiado de actuaciones. Sin embargo, nuestra realidad riojana ofrece un panorama desalentador. Lejos de planificaciones bien estructuradas, cada centro docente elige qué contenidos dar, contando a veces con multitud de empresas y entidades que ofrecen una profusión de actividades para la prevención de la violencia de género. En este asalto caótico, cual paracaídas al sistema educativo, participan también el sistema sanitario, el de servicios sociales, el de justicia, las entidades locales y muchas ONGs bien intencionadas. A veces incluso ofrecen contenidos contradictorios entre sí. Es urgente organizar de manera coherente y atendiendo a la evidencia científica toda esta avalancha de talleres, charlas y sesiones desde una planificación racional que brinde una necesaria homogeneidad y eficiencia en todo el territorio riojano. Sabemos que los servicios públicos son los que garantizan mayor eficiencia y equidad en el tratamiento de los procesos asistenciales relacionados con la violencia de género y tantos otros problemas sociales y sanitarios. Sin embargo, muchos de los servicios más específicos de atención a la violencia de género se prestan desde entidades concertadas o empresas privadas. Considero necesario revertir estos conciertos y convenios para que se incorporen a la red pública con personal e infraestructuras públicas. Las mujeres, para salir de la violencia de género, precisan sobre todo de autonomía económica y de autonomía psíquica, social, emocional. Si no se facilitan las condiciones para ello, es muy difícil que una mujer pueda cortar con el yugo de la violencia de género.
Aprendes otro testimonio que puede ser independiente, que puede ser autónoma, que realmente esa es la palabra. Pero claro, es muy difícil cuando no llegas a fin de mes. Estás haciendo cuentas, dices, es que no consigo. Yo creo que eso es lo que hace que muchas veces volvamos, ¿sabes? La economía es un punto que ahí fastidia mucho a las mujeres y hay muchas mujeres que se vuelven por ese motivo, muchísimas. Yo de verdad que conozco y es horroroso. Hay mujeres que encima no tenemos nada, que somos las que siempre volvemos a caer. En conjunto, la mayoría de los apoyos, prestaciones y servicios que se ofrecen en la actualidad son claramente insuficientes. No podemos ni debemos dejar en las mujeres tanta carga. La sociedad, la administración pública, ha de dotar de manera suficiente de los recursos, apoyos y profesionales para garantizar de verdad las condiciones de la salida del infierno. No hacerlo condena a las mujeres a la agonía de ese sufrimiento y nos lleva a nuestra responsabilidad. En el caso de las mujeres con alguna o varias situaciones de vulnerabilidad añadida, y aquí podemos incluir migrantes con diversidad funcional, empobrecidas y en situación de exclusión social, pertenecientes a minorías étnicas, residentes en núcleos rurales, mujeres muy jóvenes, mujeres muy mayores, mujeres con personas dependientes a su cargo, ya sean menores o adultas, mujeres que no tienen ni apoyo familiar ni social, el esfuerzo que tienen que realizar ellas para salir de la violencia de género es casi sobrehumano. No es posible salir de ahí sin una buena red organizada y coherente de apoyos intensivos, suficientes y continuados. Además, esas tres palabras. Lo sabemos y seremos cómplices de su sufrimiento si no cambiamos la dirección. Aquí el testimonio de una mujer que decía, como vienes de fuera, nadie te cuenta, nadie te explica, te quedas ahí con él porque no sabemos qué hacer, no tienes amigos, no tienes a nadie con quien hablar, a quien pedir ayuda, estoy sola. Si a esta situación se une el hecho de tener menores a su cargo, con escasos o nulos apoyos para la conciliación, el panorama de las mujeres es muy doloroso y desalentador. Les exige esfuerzos casi sobrehumanos. Esto era una mujer latina. A mí nadie me ha ayudado nunca y se lo digo a cualquiera a su cara. Una mujer con 5 hijos. Ni siquiera para contárselo a alguien, porque cuando alguien pasa por esta situación espera el apoyo de alguien, pero no, a mí nadie, ni él siquiera. A mí ni él siquiera me daba para que coman los chicos. Y yo solita era ir bregando cuando se enfermaban, igual yo solita. Amanecía sentada con mi hijo ahí. Y el otro día tenía que buscar quien me lo cuidara porque no me querían dar guardería ni nada. Me iba a trabajar con 40 grados de fiebre, temblando, y mi jefa me decía, ¿qué te pasa? Me parece que algún día me dijo, pero mujer, si estás temblando con una fiebre, ¿por qué no te vas a tu casa? Ya le contestó, porque si yo no vengo a trabajar, mis hijos mañana no comen y primero están ellos que yo. Además, el proceso de afrontamiento y superación de la violencia de género dura habitualmente varios años y transita por diversas etapas. Salvo los servicios de base sanitarios y sociales, ninguno otro puede ofrecer ese tiempo y tipo de acompañamiento con visión integral y abordaje grupal. Si a ello unimos la necesidad global de que las mujeres cuenten desde el principio con la figura, que esto está reconocido ya por el Pacto de Estado, de él o la profesional de referencia, ello nos obliga a replantear el modelo actual asistencial a la violencia de género en nuestra comunidad, que suele pivotar sobre la atención especializada, para invertir radicalmente el modelo, reforzando y dando mayores medios y protagonismo a los servicios de base y dejando a los servicios específicos un papel más complementario de intervención en momentos más puntuales a lo largo de este extenso proceso. En este sentido, el entorno comunitario es el espacio donde la mujer y su familia residen y desarrollan su vida, fuente de los apoyos más valiosos y sostenidos. Ahí, los servicios sociales deberían tener un papel destacado como dinamizadores de dicho espacio, fomentando una red protectora y acogedora para las mujeres y su familia, incluyendo a todos los agentes que participan en dicho territorio, así el sistema educativo, entidades y asociaciones diversas. Permítanme que me detenga en el sistema sanitario, que es el que conozco. Reúne una serie de elementos que lo convierten en el lugar privilegiado para detectar de manera precoz la violencia de género. Es el lugar por el que pasa la mayoría de la población a lo largo de su vida con mucha frecuencia. Sus profesionales en los centros de atención primaria suelen establecer vínculos de confianza y confidencialidad que permiten explorar con cierta normalidad las áreas relacionales vinculadas con la violencia de género. Profesionales, además, que tienen autoridad reconocida por la población por su relación con el cuidado de la vida.
Las mujeres y los menores atrapados por la violencia de género enferman en mayor proporción que el resto de la población y por eso acuden en mayor frecuencia al sistema sanitario. Muchas de las mujeres expresan su malestar y dolor al personal sanitario sin ser conscientes muchas veces de que lo que les está ocurriendo es violencia de género. Por lo tanto, el personal sanitario y sociosanitario formado para ello puede detectar precozmente esta violencia y contribuir de manera eficaz a su abordaje. Otro testimonio. Estaba tan mal, le conté a la doctora lo que me pasó. Yo me eché a llorar y a hablar pues, de lo que me había pasado y tal, pero yo no le di más explicaciones y la mujer pensó que era mi marido y dijo, por favor, ven a verme, ven a verme. Y esa mujer sí que se tomó interés, es decir, esta mujer no está bien, algo pasa con su pareja, algo tal, y sí que se molestó y me ayudó. Por otra parte, en las diferentes macroencuestas del Gobierno central sobre la violencia de género, las mujeres expresan que el sistema sanitario es el lugar en el que prefieren ser atendidas en relación con la violencia de género. Este sistema, especialmente en el entorno de la atención primaria, ahí se realizan muchas actividades, ya sean de atención individual, grupal o comunitaria, de promoción de la salud, donde es aconsejable incorporar contenidos relacionados con la igualdad, el respeto, el buen trato y el rechazo a la violencia. Y esto a lo largo de todo el ciclo vital, desde la preparación al embarazo y al parto hasta el final de la vida. Una atención primaria que trabaja en red, a la que le derivan situaciones detectadas tanto en el sistema educativo como en el de servicios sociales o de entidades comunitarias, muchas relacionadas con la violencia. En el sistema sanitario existe desde hace unos años una red de profesionales en el sistema sanitario riojano interdisciplinar formada por pediatras, ginecólogas, psiquiatras, psicólogas, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, matronas, presentes en la totalidad de los 20 centros de salud y en los servicios de atención hospitalaria más relevantes, como es ginecología, salud mental, pediatría, urgencias. Son profesionales que cuentan con una formación especializada en violencia de género, que forman a sus equipos y que facilitan una asistencia más cualificada a la violencia de género. Asimismo, existe un sistema de cribado poblacional para detectar precozmente la violencia. Por todo ello, considero que es conveniente reconocer el papel que juega el sistema sanitario en el engranaje asistencial de la violencia de género, así como reforzar y mejorar todos los programas y dispositivos destinados a esta atención, especialmente la salud mental, que está tan desbordada. En relación con la asistencia prestada en el sistema sanitario, la figura de las profesionales del trabajo social sanitario es la que concentra la mayor parte de las intervenciones y seguimientos tras la detección de la violencia de género. Es además la profesión que coordina el sistema sanitario con el resto de los sistemas de apoyo de protección y comunitarios, garantizando la continuidad asistencial. Por lo tanto, reconocer y reforzar el papel de la atención social sanitaria a la violencia de género en el mismo es una obligación legal y ética, por lo que se incorpora después un artículo específico para ello, el que planteó, que es el 26 bis. Esta figura, la del trabajo social en general, a mi entender, es clave en todos los procesos de atención a la violencia de género, desde la prevención y promoción de relaciones de igualdad y buen trato, pasando por la detección precoz hasta la asistencia. Es la profesión que realiza el estudio global de todos los factores diversos y múltiples y complejos que en diferentes niveles y áreas condicionan e influyen en cada situación de violencia de género, haciéndola única. Comprender las interacciones de los mismos en un diagnóstico individualizado permite un plan de trabajo a la carta, integrando todos los apoyos. Precisamente por la cantidad de tiempo, recursos y apoyos de todo tipo que se va a necesitar cada mujer para afrontar y superar la violencia de género, se convierte, a mi entender, y me tacharán de corporativismo, pero realmente lo defiendo así, en la profesión esencial para el acompañamiento continuado a lo largo del proceso, para la inserción social y laboral, para la recuperación física y emocional, para la provisión de recursos, para su conexión comunitaria, para la búsqueda de vivienda, para realizar el largo proceso de deconstrucción identitaria y empoderamiento necesarios para reconstruir su identidad rota, para formar vínculos sanos con sus descendientes también necesitados de cuidados. Aquí hay dos testimonios de dos trabajadoras sociales, los pueden leer con más tranquilidad. En la mayor parte de los casos, las y los trabajadores sociales van a ser la figura de referencia de las mujeres hasta lograr superar la violencia de género. Por ello, es imprescindible que cuenten con la formación adecuada, al igual que el resto de profesiones que intervienen en la violencia de género. Un testimonio, la trabajadora social me escucha, que he ido a muchas entrevistas y ahí la caja de pañuelos adelante y ahí que te siente escuchada. Además, volviendo a los servicios sociales, sería muy conveniente que contaran con instrumentos eficaces para realizar la detección precoz de la violencia de género.
puesto que muchas de las mujeres que atienden o que han estado ahí en su ámbito están en situaciones de violencia de género. También es necesario que puedan disponer de suficiente tiempo en su agenda, especialmente los servicios sociales comunitarios del entorno municipal de Logroño, y programas adecuados para acompañar a las mujeres para poder prestarles los tratamientos sociales necesarios. Y ya que tocamos los servicios sociales, quiero lanzarles un ruego. En estos momentos, la Casa de Acogida no acoge a 3 grupos de mujeres con una vulnerabilidad extrema ante la violencia de género. Me refiero a las mujeres con enfermedad grave, mental grave, que no requieren de hospitalización psiquiátrica, a las que tienen adicciones y a las mujeres con dependencia y que precisan de apoyos para la vida cotidiana, entre las que se encuentran las mujeres más mayores y mujeres con diversidad funcional. A estas alturas de la intervención en violencia de género en nuestro país me parece algo inaudito. Es una muestra más de la necesidad de que sean los recursos y sus profesionales quienes se adapten a las necesidades de las mujeres y no a la inversa, porque de esta manera seguimos condenando a la cronicidad y al agravamiento de la violencia de género a un grupo de mujeres muy vulnerables que necesitan, como las que más, estos recursos de alojamiento y tratamiento. En esta misma línea es oportuno señalar con los plazos marcados para permanecer en la casa de acogida, a todas luces insuficientes ante el enorme proceso de reconstrucción que tienen que acometer las mujeres, lo que provoca que muchas veces las mujeres tengan que abandonar la casa de acogida ni tan siquiera habiendo llegado al ecuador de la intervención necesaria. Y en ese sentido, de la importancia de que los recursos se adapten a las necesidades de las mujeres y a sus menores, me parece decisivo también garantizar en esta ley la equidad territorial en el acceso tanto a los servicios básicos como específicos ante la violencia de género. Ahora que pensamos tanto en la importancia de activar soportes para fomentar la equidad en el ámbito rural y evitar la despoblación, me parece fundamental que haya algunos servicios de los específicos que se desplacen de manera periódica a las diferentes zonas para atender a mujeres y menores como equipos de asesoramiento, el programa Apóyame. En estos momentos, niños o niñas, por ejemplo, de Cervera, tienen que venir hasta Logroño para recibir sesiones de apoyo. Cursos para mejorar la empleabilidad de las mujeres, puntos de encuentro y todos los que ustedes quieran incluir. O la urgencia en poner en marcha cuanto antes un servicio autonómico de atención psicosocial a las urgencias en violencia de género similar al SUS del Ayuntamiento de Logroño. Esto lo he recogido en varios momentos del articulado de la ley. En esta ley se recoge la necesidad de que cualquier profesional que intervenga ante la violencia de género tenga una formación acreditada y suficiente en la materia que garantice una atención de calidad. En este punto me parece muy importante incluir también a los profesionales del servicio de empleo, porque no tienen esta formación y a veces se producen situaciones muy dramáticas de revictimización que cursan además con la negación de ayudas esenciales para estas mujeres. Aquí tienen 2 testimonios que lo ilustran con mucha crudeza. Para terminar este punto de encuadre general, he dejado para el final un punto que ha de atravesar el conjunto de los puntos anteriores. Es el de la participación de las mujeres en todo el proceso. La violencia de género expropia a las mujeres su capacidad de decidir, usurpada por su agresor. Pierden su autonomía. La Administración riojana, su gobierno regional, debería evitar el error de legislar para las mujeres y sus menores afectados sin contar con su experiencia, con su voz. Fomentar la participación, la autonomía, la autodeterminación y el empoderamiento de las mujeres ha de ser un principio esencial en esta ley, que ha de traspasar de manera transversal todas las medidas contempladas en ella. Es algo que, sinceramente, veo que hay que mejorar mucho en esta ley. Es imprescindible contar con la participación de las mujeres y en todos los momentos del trabajo a desarrollar con ellas, en la vertiente asistencial, pero también en el conjunto de actividades grupales y comunitarias de promoción, educación y prevención. También es necesario contar con sus menores en la medida que sea posible, la participación de los menores y de las menores. De igual manera, es necesario que las asociaciones de mujeres o colectivos que les representan puedan evaluar todas las medidas y servicios contemplados en esta ley y que participen también en el diseño y programación de las mismas. Recoger su experiencia y evaluación ayudará sin duda a mejorar la eficiencia y la atención que se presta.
Esta participación entiendo que ha de ser incorporada en esta ley con la metodología y la reglamentación adecuada para garantizar este derecho y que recoja además la diversidad de las mujeres. Dentro de esto, me parece que un espacio básico en el que debería incorporarse esta participación cualificada me parece que es el Observatorio de Violencia de Género, que en esta ley está contemplado, a mi entender, como un órgano meramente casi demasiado institucional, muy formal y muy poco operativo. Y creo que podría asumir competencias de coordinación global del conjunto de actuaciones que se realizan desde las administraciones públicas para evitar duplicidades innecesarias y para favorecer y organizar que se cubran todas las áreas, porque a veces las administraciones nos centramos, muchas administraciones, en una misma área y descuidamos otras. Entonces, esto creo que es necesario reorganizarlo y planificarlo. Y quiero cerrar este bloque, este encuadre de principios y marco general, con algunos de los testimonios de las mujeres supervivientes que han logrado superar la violencia de género y salir renacidas tras un intenso y profundo trabajo personal de transformación. Sus testimonios, sin duda, son una motivación importante para impulsar todas las medidas necesarias para que todas las mujeres y sus menores puedan afrontar y superar este terrorismo que es la violencia de género. Una de ellas dice: me siento con ganas de hacer muchas cosas. A veces digo que la vida no me va a dar tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer. Recuperé mi alegría, he recuperado la confianza en mí misma. Sé que como mujer soy la quinta maravilla. He llegado, he encontrado al sentido a mi vida. Ya, otra mujer, ya no me duele el pasado, como te dije. A mí me emocionan mis hijos, pero el pasado ya no duele tanto. Lo he superado todo, los malos tratos, la violación, el que tu hija se haya muerto por esto, o sea, todo. Y siento que estoy cuidando a mis hijas de maravilla, dice otra, y que valgo para sacarlas adelante, que no necesito un hombre para nada. Y yo soy una bomba de relojería para lo que sea. Si tengo que ir a hablar con alguien, voy. Si tengo que ir a pedir, voy. No se me caen los anillos. Si tengo que ir a pedir para comer, voy. Pero antes de pedir para comer he tenido que gastar todos los cartuchos. No voy a ir a pedir porque no venga. Y la trabajadora social de mi pueblo me conoce muy bien y sabe que si voy a pedir algo es porque no tengo otra opción, porque sabe que hago lo posible y lo imposible para hacerlo por mí misma. Otra mujer, he aprendido por fin a saber lo que no quiero y lo que no quiero lo tengo muy claro. Otra mujer, siento que yo no lo olvido lo pasado, pero sí siento que lo he superado mucho. Me siento feliz de ser hoy en día la que soy. Estos son testimonios de mujeres tras años de intervención profesional y psicosocial para superar este drama. Yo no sé, Presidenta, si podemos desarrollar algunos puntos o no. Bueno, me considero que ahora, como van a intervenir los portavoces, pues ellos plantearán temas a los que puede dar contestación y concretar. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto. Muchas gracias, Presidenta, y bienvenida, señora Aretio. Ya son muchas las ocasiones en que nos ha tocado conversar y coincidir. Permítame primero que le diga que no se enfade por la utilización del término lacra. Yo sí que considero, sin embargo, que es un término bastante apropiado, ¿no? Y es que dice el diccionario de la Real Academia, dice que es vicio físico o moral que marca a quien lo tiene, o especialmente en materia de la sociedad, defecto o vicio que marca a una persona o especialmente a la sociedad. Yo creo que no hay definición más concreta que eso y que desde mi punto de vista nada tiene que ver con lo marginal, al revés. Es un vicio, es un defecto, un vicio de tal envergadura que marca, efectivamente, lastra a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que es un término apropiado, que no se utiliza, es verdad que no se utiliza solo para la violencia, sino que yo creo que se utiliza, al menos así ha ido evolucionando el término, para definir muchos de los grandes problemas de los que adolece esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza para la siniestralidad laboral, que es otra lacra, o para incluso el desempleo. Con lo cual yo creo que hay que reivindicar el término de que realmente la violencia de género es un defecto que nos afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque usted lo decía en su intervención, ¿no? Es muy difícil que erradiquemos, o lo venía a decir, ¿no? Yo voy a ser seguramente más contundente. Yo creo que es prácticamente imposible erradicar la violencia de género si no acabamos con el patriarcado, porque al final es consecuencia directa de las formas de entender la sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues coincido con lo que viene usted diciendo en cada momento. Agradeceremos, desde luego, ya el análisis más concreto que también ha tenido, bueno, a bien aportárnoslo por escrito y que nos ayudará a la hora de elaboración de enmiendas. Pero creo que
entra usted en una contradicción, porque a mí me preocupan determinadas afirmaciones como que lo importante es que esto se apruebe por unanimidad. A mí lo que me parece es que esta ley lo que tiene que ser es útil. Y no puede ser útil una ley que cuando en la realidad, y usted lo exponía claramente, no son suficientes los recursos que hay, no son suficientes ni tan siquiera el alojamiento de emergencia, no digamos ya el acceso a la vivienda de una persona, de una mujer con hijos, que en muchas ocasiones, lo hemos visto, vuelve a vivir con el maltratador porque es la única manera de tener un entorno caliente para sus hijos o no tan frío como la calle, ¿no? Y efectivamente, pues eso es esas consecuencias económicas que usted decía. Pero es que no sé si ha tenido la oportunidad de leer el informe de la Dirección General de Control Presupuestario de la Comunidad Autónoma, que viene a decir que esta ley, según la propia memoria económica que la acompaña, dice que en principio se estiman los costes similares a los previstos actualmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Dice también, no supondría coste adicional de personal, dado que las distintas formas de violencia que contempla ya se están cubriendo. Y concluye que no parece que se fuera a incrementar el gasto autonómico como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley. Bueno, pues mi opinión es que si esta ley no implica un aumento sustancial del personal que gestione y atienda y acompañe a las víctimas de violencia de género, y además se garantice también un incremento sustancial también de los recursos necesarios para ayudar a una mujer que ha estado sometida al maltrato en su casa, pues al final no va a haber solución alguna. Iba a decir que resultará inútil. Creo que no resultaría inútil. Todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea, pero creo que tenemos que ser ambiciosos y creo que tenemos que ser conscientes de que luchar contra la lacra social de la violencia de género requiere de destinar recursos en gran cuantía, y si no, pues será muy difícil que lo combatamos, porque efectivamente yo creo que tiene aspectos muy positivos esta ley. Usted hacía referencia a ello, ¿no?, a la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de poner denuncia. Todos sabemos que el momento de formular una denuncia, que no tiene siempre por qué ser con su pareja. Digo que usted y yo coincidimos en un asunto en el que la dependencia era de su pareja, pero era de todo el entorno familiar. También víctima del papel que la mujer juega en algunas culturas, aún más agravado que en otras, ¿no? Y en ese sentido, la dificultad enorme que supone para una mujer denunciar a su padre o a su hijo, porque también es verdad que también son las mujeres madres más maltratadas que los padres, ¿no?, en esa violencia filoparental, y que también la definición de la violencia de género afortunadamente en esta ley no es la violencia de la persona solo ejercida por la persona que tenga una relación análoga de afectividad a la conyugal, sino que sea cualquier agresión que sea como consecuencia de su condición de mujer. Y eso pues afecta a muchos aspectos, incluso en el de los desconocidos, ¿no? Yo creo que es un acierto la incorporación de las violencias sexuales, y que además tiene mucha importancia, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres migrantes, ¿no?, donde podríamos solventar ese problema de que no es considerado hasta el momento violencia de género cuando se sufre una violación, por ejemplo, y por tanto no da derecho a un permiso excepcional, ¿no?, de residencia y trabajo en nuestro país, lo que sí que se incluye, por ejemplo, para los delitos de trata, que también son eminentemente delitos machistas o delitos en atención a la condición de mujer de la víctima. En ese sentido, yo creo que hay cosas importantes, pero que nos quedaremos a medias o menos que a medias si no lo dotamos del presupuesto suficiente. Y para eso creo que la ley debe contemplar medidas o derechos, ¿no?, de las mujeres víctimas de acceso a una serie de condicionantes, y es el acceso a una vivienda que puedan sufragar y que reúna las condiciones para alojarla a ella y a sus hijos e hijas, e incluso, pues hablaba ayer con la coordinadora del SUS, la importancia que tienen en muchas ocasiones también los animales domésticos, los animales de compañía, porque
también son en ocasiones utilizados para el maltrato a esas mujeres. Especial atención, lo decía usted y coincido enormemente en el tema de esas mujeres con una doble vulnerabilidad, como puedan ser las mujeres con discapacidad o por edad o las enfermedades mentales y toda una serie de cuestiones. Y yo muy preocupada sigo con esta ley porque tampoco se resuelve el problema de la asistencia psicológica a los menores sin necesidad de dar cuenta al padre. Digo, ya no pedir permiso al padre maltratador o supuesto maltratador, o que simplemente los menores no quieren que su padre lo sepa. Esto también es un problema serio y volvemos a plantear que tiene que comunicarse a esa persona el hecho del tratamiento, con lo cual en muchas ocasiones no se va a producir el tratamiento porque no hay manera de relacionarse o porque los menores sencillamente no quieren que su padre sepa que van o que no van, por ese también traslado de este tipo de cuestiones. Reiterarle, por tanto, su presencia hoy aquí, su trabajo desde luego exhaustivo, porque además nos va a facilitar mucho también en la forma que he visto las aportaciones, ¿no? Que nos ayudará, que si además las puede aportar por correo electrónico aún nos facilitará seguramente más. Y nada, decirle que yo estoy de acuerdo en que lo lógico es que fuera por unanimidad, pero que más importante que la unanimidad es que sea una buena ley para que realmente dé los recursos que necesitan a las personas. Y yo no soy trabajadora social, pero desde luego pongo en valor la presencia de las trabajadoras sociales. No en vano hemos planteado distintas iniciativas para la presencia de trabajadores sociales en ámbitos tan importantes como el de la atención primaria, pero también en otros ámbitos como es el educativo y como son en definitivas, incluso proponíamos que hubiera en el IRBI, ¿no? Yo creo que el factor de la trabajadora social en todos los ámbitos es un factor esencial porque estamos hablando de una lucha contra una cuestión que debe ser transversal en todos los órdenes sociales. Muchas gracias, señora Moreno. Puede contestar. Pues muchas gracias por tantas preguntas. Creo que me va a permitir profundizar en algunos temas. El tema de la lacra nos daría para horas. Bueno, no tantas, ¿no? Yo creo que cuando planteamos el rechazo al término de la lacra es porque la lacra, aunque aparte de lo que ponga el diccionario de la Real Academia de la Lengua, María Moliner pone otro concepto, que yo lo he manejado. Es que en el imaginario colectivo una lacra nos hace ver algo como que tiene que ver algo que no tiene que ver con nosotros, algo externo, marginal. Y creo que es muy importante que cambiemos esa mirada y que situemos que la violencia de género está en el centro y que es algo estructural a nuestra sociedad. Por lo tanto, utilizar ese término me parece que no ayuda a sentir que nos involucra a todo el mundo y que todo el mundo la vivimos y que todo el mundo participamos de alguna manera de esto. Entonces, las lacras siempre han sido esos apestados, ¿no? Los que están fuera de la sociedad. Por eso creo que a nivel simbólico es importante no utilizar ese término, pero podemos seguir un ratito aparte hablando de esto. Cuando me planteaba lo del tema de aprobar por unanimidad, yo entiendo que, claro, las cuestiones que se ponen aquí son tan evidentes y que tienen tanto que ver con los derechos humanos que me parece inconcebible que ningún partido político democrático pueda negarse a aprobar esto. En pleno siglo XXI me parece que es inconcebible. Y lo digo esto por lo que puede suponer la amenaza de la ultraderecha. Y lo digo con plena intención, ¿no? O sea, porque la democracia es compatible con los derechos humanos y es incompatible con quien niega los derechos humanos. Por eso digo que leyes de este tipo, ¿no?, que plantean cosas tan básicas como la justicia y los derechos humanos, tienen que generar el mayor de los consensos y la mayor unanimidad para que luego, además, independientemente del gobierno que esté, del color político del gobierno, haya un compromiso unánime y que respalden con firmeza esta ley. Desde ahí lo planteaba. Aunque está claro que es importante que la ley sea eficaz, por supuesto, para eso yo creo que estamos aquí, ¿no? Respecto al control presupuestario, lo doy por supuesto. Es decir, hay muchas de las medidas que he propuesto que implican aumentar el gasto. Doy por supuesto que no podemos seguir actuando de la misma manera cuando estamos detectando y poniendo el dedo en la llaga en muchas deficiencias. Por lo tanto, doy por supuesto
que vamos a tener que aumentar el gasto. Desde toda la política de formación a todo el personal, desde una revisión de los servicios públicos, desde una reorientación de medidas y desde articular propuestas para trabajar la prevención desde otro lado, ¿no? Entonces, eso necesariamente supone aumentar el gasto y creo que podemos, como sociedad, permitirnos aumentar ese gasto. Creo que no sería algo excesivamente desproporcionado, pero es algo totalmente necesario. Respecto al tema de la no obligatoriedad de la denuncia, tengo hasta artículos publicados. Fui de las primeras personas en este país que en el año 2007 planteó la no conveniencia de la denuncia como pase previo para que las mujeres pudieran recibir atención y servicios, ¿no? Y recuerdo en reuniones en el Ministerio de Sanidad con representantes de la Judicatura defendiendo que la ley se tenía que adaptar a las necesidades de las mujeres y no las mujeres a la ley. La ley tiene que estar al servicio de lo que la vida nos dice. Y en ese sentido hemos aprendido muchísimo que muchas mujeres, cuando se les fuerza a denunciar, lo que viven es un proceso de revictimización total en el juzgado. Y que hay muchas mujeres que por muchos motivos ni van a denunciar en ese momento ni posiblemente a lo largo de la vida. En este tema no he querido entrar mucho porque creo que viene otra compañera que es experta, que es una compañera que trabaja en el juzgado y hablará de esto, ¿no? Pero tengo bibliografía y creo que hay mucho consenso profesional y científico respecto a la no idoneidad de forzar procesos de denuncia, pero sí articular ese proceso de acreditación que permita la igualdad de acceso a todos los derechos, a todos, ¿eh? Esto me parece muy importante. En relación a la ley, me parece un logro que recoja todas las clases de violencia de género y que aquí esté basado en el espíritu del Convenio de Estambul y todas las reflexiones internacionales en estos momentos, ¿no? Que también están recogidas en el Pacto de Estado, que sacan la violencia de género del ámbito de la pareja. Es decir, la violencia entre la pareja es muy importante y tendremos que seguir trabajando con ella, pero también hay muchas violencias fuera del entorno de la pareja que dañan igualmente a la mujer y a sus hijos. Por lo tanto, ahí adelante. De hecho, he hecho una matización al concepto de social que viene en este articulado porque no me encajaba para nada esa definición y he hecho una propuesta adicional que la pueden leer ahí, ¿vale? Respecto a aumentar el presupuesto, como hemos dicho, en el tema de vivienda estamos a años luz de lo que es necesario, ¿no? Y también he hecho aportaciones concretas respecto a cómo tendría que ser el acceso de las mujeres ahí. En relación a las mujeres con mayor vulnerabilidad es uno de mis campos de batalla. Desde hace muchos años soy muy sensible porque me ha tocado trabajar al lado de ellas y cuando las mujeres ya no solo tienen una vulnerabilidad, sino varias vulnerabilidades añadidas, es casi imposible salir de ahí. Cuando es, por ejemplo, una mujer gitana, con discapacidad y pobre, sin apoyos, o se hace una actuación muy ordenada, muy planificada y con muchos recursos, es casi imposible que salga de ahí. O mujeres con discapacidad muy grave, mujeres con migrantes, ¿no? Que no tienen ningún tipo de apoyos. Entonces, me parece que es un grupo en el que incluso igual tendría que haber dentro, echo de menos también en esta ley, ya lo digo, se me ha pasado decirlo antes, como en la parte inicial, como un capítulo, no sé si de introducción, de principios inspiradores o principios que regulen o que atraviesen toda la ley, ¿no? Entonces he dicho el de participación, el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que también el de la atención a las mujeres en mayor vulnerabilidad me parece esencial, ¿no? Luego, el tema de la asistencia a los menores, creo que soy también una de las profesionales en esta comunidad autónoma que desde el principio ha luchado muchísimo por extender esta asistencia a los niños y a las niñas, a los jóvenes, porque recordemos que hasta los 18 años incluso hay jóvenes que incluso aunque tengan 19 años tendrían que recibir este apoyo. Yo lo planteo a veces a los servicios sociales porque están dañados a lo largo de su vida, ¿no? Por todo lo que han vivido. Y también he luchado para que se atienda por debajo de los 6 años, porque son niños y niñas que también necesitan ese tratamiento. El tema del consentimiento del padre es gravísimo y llevamos años luchando en este país, incluso a nivel legislativo, desde los ámbitos profesionales, para no condicionar los servicios necesarios para esas niñas y esos niños al consentimiento del padre. Entonces, esto es verdad que en el ámbito sanitario hemos podido en los últimos años aprender o hemos podido dar la vuelta cuando planteamos que por motivo de su salud ese niño o esa niña necesita ese tratamiento y no es preceptivo el consentimiento paterno. Pero es verdad que condiciona muchos de los servicios, el acceso a los servicios, y que a veces tenemos que forzar mucho el rizo cuando realmente, cuando se acredita una situación de violencia, está claro que el consentimiento paterno no debería de tener que estar por ningún lado.
por ningún lado. Y esto tiene que ver también con otro aspecto que se me ha olvidado antes decir, es el tema del empadronamiento. A veces se exige a niños y niñas que estén empadronados para condicionar su escolaridad. Y entonces muchas mujeres, cuando tienen tanto miedo, no quieren que se sepa dónde están empadronados. Entonces, por un tema de seguridad, no se empadrona a veces a menores y en ayuntamientos, me lo han dicho compañeras del entorno rural, Toñi, se sigue exigiendo a los ayuntamientos rurales estar empadronados para acceder a la escolarización. Entonces, esto es algo que también tendríamos que darle respuesta. ¿Y qué me va usted a mí a decir del valor del trabajo social? ¿Verdad? Que además estamos trabajando mucho en la universidad por esto, porque es la profesión que realmente, cuanto más investigamos, más lo vamos viendo, integra todas las dimensiones, desde las próximas, las del entorno medio y las más estructurales, todo lo que confluye en esa relación única que se da entre esa mujer y su agresor, lo que pasa con sus hijos, con su familia, y hace que cada relación sea diversa. Entonces, ese análisis de todos los elementos vitales, afectivos, de vivienda, laborales, de formación, de apoyos, que confluyen en cada situación, es lo que precisamente caracteriza el trabajo social. Y sin esa visión es difícil hacer un abordaje global y suficiente de la situación. Y luego, claro, de ese diagnóstico se derivan luego un montón de intervenciones. Y está claro que el trabajo social, para atender a la violencia de género, pero en general para atender a cualquier problema social, ha de estar presente en el conjunto de los sistemas de atención a la ciudadanía: vivienda, empleo, educación y, por supuesto, sanidad y servicios sociales y justicia. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Muchísimas gracias por su intervención, por facilitarnos tanto su intervención inicial como todas las aportaciones que hace a la ley. Yo sí quería pedirle, por favor, que profundizara un poco en el aspecto de la acreditación frente a la denuncia, puesto que lo considera como una estrategia errónea. Y tiene que entender que muchos de nosotros, de los que formamos parte de esta comisión, no pertenecemos a ningún ámbito ni profesional ni científico. Y ciertamente hemos venido durante años anteriores escuchando que se animaba a las mujeres víctimas de violencia de género a que denunciaran. Y de repente estamos, bueno, de repente, vuelvo a decirle que no pertenecemos a ese ámbito científico ni profesional, pero es verdad que de diferentes comparecientes están incidiendo en lo mismo que dice usted, en que efectivamente hay un cambio de modelo y es preferible esa acreditación frente a la denuncia. Pero es que quería, por favor, que puesto que además ha comentado que tenía un estudio relativo a ello, que nos lo hiciera ver, porque ha comentado también en esta última intervención, dando respuesta a la diputada Moreno, ha hablado de forzar a esa denuncia. Quizá el error está en ese forzar, ¿no?, a una mujer a que denuncie cuando no quiere hacerlo. Pero entiendo, o hemos entendido hasta muy recientemente, que la denuncia era necesaria, ¿no?, para que el agresor, además, pues tuviera el castigo que merece precisamente por ello. Quería también hablarle de ese ámbito sanitario que forma parte de su ejercicio profesional, de ese cribado que se puso en marcha en la legislatura anterior. Usted mencionaba antes a María Martín, un poco a raíz de ese estudio de 7 años que usted hizo, y de la importancia tanto de enfocar desde el ámbito sanitario la primera atención a la mujer víctima de violencia, como desde esa coordinación con el trabajo social del que estamos hablando continuamente. Y sí que quería poner de relieve que en estos momentos hay muchos centros de salud que están compartiendo trabajadoras sociales. Entonces, me parece realmente lamentable que estemos indicando, por una parte, incidiendo en esa formación de todos los ámbitos profesionales relacionados con la violencia de género, incluido, como decía usted, el de empleo, reforzando que es el ámbito sanitario la primera vía de acceso de una mujer víctima de violencia, junto con el trabajo del trabajador social, que realmente es quien le facilita todo el conocimiento de los recursos imprescindibles, y que seamos tan cicateros, ¿no?, con la presencia de esos trabajadores sociales en los centros de salud, en la atención básica y primaria. ¿Cómo se podría resolver? Entiendo que, por supuesto, pasaría también por un incremento del presupuesto. Y yo también quería hacer referencia a esa salud mental, que decía usted que estaba desbordada, a esa atención, no solo en la parte, la dificultad de contar con el consentimiento paterno, sino indicaba anteriormente que muchas mujeres que están en el piso de acogida no pueden cerrar ese circuito de intervención, y es verdad que hay muchos jóvenes que, cumplidos los 18 años, dejan de tener esa asistencia psicológica, esa asistencia a su futuro, y me parece también
tremendo. Me parece que se debería ampliar hasta que el profesional lo considerara, independientemente de que se cumplen 18 años, en el caso no solo de las mujeres, por supuesto, sino el de los menores y de los jóvenes que también están afectados, mujeres jóvenes que también están afectadas por violencia de género desde muy tempranas edades. Y agradecerle de nuevo su intervención. Muchas gracias, señora Martínez Arregui. Tiene la palabra. Pues muchas gracias por las preguntas, de verdad. El tema de la acreditación, podríamos hablar largo de esto. Mire, yo he sido, creo, de las profesionales en esta comunidad que más forzaba hace 25 años a las mujeres a denunciar. Las obligaba, iba con ellas al juzgado, les obligaba a poner la denuncia, les acompañaba en los juicios y veía las consecuencias. Yo seguía insistiendo porque era lo que nos decían los jueces, lo que sabíamos en aquel momento. Y tras varios años de ver que en muchos casos lo único que conseguíamos era revictimizar a la mujer, no conseguir sentencias condenatorias, generarle un sufrimiento adicional, que se sintieran además no respetadas, en mi caso, como trabajadora social sanitaria y por el sistema de salud, perdían la confianza en mí, volvían de nuevo con el agresor y ya no nos lo volvían a contar. Con lo cual yo veía que en esos casos lo que hacíamos era exponer a las mujeres a mayor sufrimiento y luego encima, al perder el vínculo porque ya no confiaban, lo que hacíamos era exponerlas a mayor vulnerabilidad porque ya no contaban con los apoyos profesionales. Entonces, no yo, sino más profesionales, después de ver este proceso, ¿no? Y yo he tenido siempre muy buena relación aquí con los jueces y juezas del Juzgado Especial de Violencia de Género, cuando tan siquiera al principio ni había jueces de violencia de género, e íbamos hablando de esto, ¿no? Y ellos me decían, Toñi, pues sí es verdad, si es que en algunos casos vemos que las mujeres aquí vienen y es contraproducente para ellas, porque no están preparadas. Se acogen a su derecho a no declarar, el agresor encima se enfada muchísimo porque sabe que la mujer ya ha contado esta situación, la aísla más, la pone más en alerta. Dice, yo en algunos casos, yo recuerdo al anterior juez, Luis Miguel Rodríguez, decía, en algunos casos, Toñi, es interesante que no vengan, hay que apoyarlas para que dejen esa relación, pero que no vengan, ¿no? Entonces, este proceso surge de esa reflexión, ¿no? Y luego también porque, como ya les he dicho, las situaciones de violencia son durísimas y cuando las escuchamos en las consultas nos estremecen. Y a las profesionales nos produce una reacción automática que es decir, ¿no? Si no nos contenemos, es decir, sal de ahí ahora mismo denuncia, ¿no? Porque nos ponemos en su lugar y es que decimos, lo único que me dan ganas es de salir corriendo. Pero claro, no comprendemos que esta mujer lleva años manejando de esa manera esa situación de violencia y que por diversos motivos esa mujer no va a denunciar. A veces, pues porque en caso de minorías étnicas, denunciar supone que haya un conflicto, y me ha tocado entrar, y hemos animado a denunciar a mujeres con mujeres gitanas, un conflicto entre clanes, con reyertas gitanas, y yo trabajo mucho en el casco antiguo, y trabajar toda esa situación. Mujeres inmigrantes que vienen aquí, si denuncian a su compañero que es del pueblo, del mismo pueblo de la aldea de África o de América Latina, va a haber un conflicto muy grave en sus familias. Mujeres que dicen, yo me ha hecho mucho daño, lo único que quiero es separarme de él, no quiero que mis hijos vean a su padre en la cara. Es decir, hay muchísimos motivos y muchas por un miedo atroz. Y luego porque todavía, aunque se ha mejorado mucho y menos mal, porque hace falta, en el sistema judicial todavía se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo. La formación de la judicatura es muy escasa. Y a veces lo que pasa allí es un proceso de revictimización gravísimo a las mujeres. Yo siempre digo a todas y a todos los profesionales, digo, por favor, acompañad a la mujer al juzgado y asistir a un juicio, para que veáis cómo el abogado del agresor las cuestiona, las hunde, las humilla. Y las mujeres, si no están muy bien preparadas para eso, salen destruidas. Y dicen, yo aquí no quiero venir jamás. Delego mis derechos, no quiero defenderlos porque no puedo más. O sea, bastante tengo con salir adelante, llevar a mis hijos, buscar un trabajo, una vivienda, reconstruir mi vida, como para encima pegarme y que toda esta gente que se supone que me tiene que defender me cuestione. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de tramitar las denuncias, hacer las denuncias cuando es un proceso muy meditado, donde la mujer está recuperada física y psicológicamente, es capaz de defender. Contamos con una buena abogada, un buen abogado, está muy bien preparado, todos los informes sanitarios, escolares, todos para defender y que casi ya sabemos que vamos a ganar.
y que eso sí que va a construir un proceso para empoderar a la mujer. En ese caso, yo soy la primera y he hecho muchos informes para el juzgado y he ido muchas veces de testigo y he participado ahí en los juicios. Entonces, me parece que es una vía muy importante. Pero, por otra parte, hay otro grupo de mujeres en las que eso no se da. Y entonces las estamos abocando a un proceso durísimo. Entonces, en estos casos, la vía alternativa de la acreditación es muy valiosa. Le puedo decir además que estoy en la comisión regional que está trabajando en el proceso de acreditación y estamos profesionales de varias consejerías y estamos haciéndolo con un proceso muy riguroso, utilizando instrumentos científicos validados de tal manera que lo que ahí se acredite realmente, o sea, podemos dar cuenta, todas las profesionales que estamos trabajando ahí, realmente sean situaciones de violencia de género y no otro tipo de situaciones, porque lo que en la realidad sabemos es que hay muchísimas mujeres que están viviendo violencia de género y que no lo dicen a nadie, que se separan como pueden y que a veces en la tramitación de los procesos de familia en el juzgado, las abogadas, los abogados descubren que hay una situación de violencia de género y dicen, vamos a plantear esto por el tema de violencia de género y las mujeres no quieren ni entrar. O sea, por parte de las mujeres hay como una infradenuncia. Entonces, esta vía de la acreditación creo que es adaptar el marco legal y los recursos a las necesidades de las mujeres, que yo creo que es algo fundamental en este proceso. No sé si con esto he respondido, pero de verdad es un tema que me apasiona, porque yo estaba en un lado y en el contrario y he hecho una reflexión muy grande, entonces lo defiendo desde este convencimiento, ¿no? Ya le digo que lo hemos hablado hasta a nivel estatal, a nivel de altas instancias judiciales, ¿no? En el ámbito sanitario, realmente me hubiera gustado que hubiera estado aquí la anterior consejera de Salud, María Martín, porque realmente ella sí que hizo un impulso, se creyó, a raíz de la tesis que elaboré, se creyó, y se lo agradeceré siempre, se creyó que era muy importante en salud activar toda una estrategia en torno a la violencia de género. Dijo, adelante, elaboramos un documento muy importante, lo conseguimos meter en aquel momento, en el año 2016, en el plan de salud y hasta el día de hoy la atención a la violencia de género es una de las patologías más en el sistema regional de salud. Tan es así que somos pioneros a nivel estatal. Entonces, yo tengo un agradecimiento especial a María Martín por eso, aunque con ella he discrepado en algunas cosas, pero por encima de todo, ella supo ver la idoneidad y la oportunidad y de verdad que se lo agradezco. Y de ese proceso de trabajo creamos el sistema de detección precoz, que somos una de las pocas comunidades autónomas que tenemos este sistema de detección precoz, que tenemos que mejorar mucho. Yo soy muy crítica, tenemos que mejorar mucho, pero hemos conseguido detectar muchas situaciones de violencia de género y yo creo que ha sido un salto cualitativo muy, muy importante, ¿no? El tema de los trabajadores sociales es otro de mis campos de batalla, aparte de porque yo lo soy, pues que creo realmente que hacen un papel fundamental. Hemos conseguido en los últimos años, ya con María Martín, pero también en la actualidad, incrementar de manera notable la plantilla de trabajo social. Es insuficiente, y lo digo aquí claro y bien alto, lo digo a todo el mundo, es insuficiente, pero es verdad que la mayoría de los centros de salud cuentan ya con una trabajadora social. Algunos están desdoblados, pero muy pocos. Solo Navarrete y Murillo. Y luego solo Cervera, que está compartido un poco con Calahorra, y luego los Cameros, que están de apoyo. Pero la mayor parte de los centros hemos conseguido. Bien es cierto que la mayor parte de los centros de salud harían falta por lo menos 2 trabajadoras sociales y desde luego en toda la red de salud mental y en el ámbito hospitalario, que está también infradotado. Pero es cierto que es una profesión que está todavía infradotada, aunque hemos dado un paso importante. Y en esto también tiene que ver con la salud mental. De hecho, he hecho una aportación al artículo 26, en el que he incorporado otro párrafo que cuando empezamos a trabajar este borrador de ley hace años, se ponía que la asistencia psicológica era una prestación básica. En aquel momento yo, viendo cómo teníamos la asistencia en salud mental en La Rioja, planteé que no era oportuno porque no era el momento. Sin embargo, ahora, con la nueva estrategia de salud mental a nivel estatal y a nivel regional, considero que es muy importante recoger ese párrafo que he puesto en el párrafo 1, el artículo 1, en el artículo 26, porque entiendo que la asistencia psicológica sí que debe de ser una prestación básica y que las mujeres tienen que tener derecho y que hay que organizar las unidades de salud mental para que esto sea posible. Esto implica necesariamente aumentar la plantilla de psicólogas también y de psicólogos en el sistema de salud. Vale. Luego, el tema de los jóvenes, coincido totalmente, a mí me preocupa mucho porque sabemos que a veces hay niños jóvenes con 17 años que los detectamos que son hijos de mujeres que han vivido mucha violencia, que están muy traumatizados. Sin embargo, el tratamiento se corta a los 18 años, ¿no?
Y yo digo, pero bueno, si es que todavía está en la mitad del proceso. Entonces, tendría que ser, como he vuelto a decir, los recursos flexibles. O sea, tendría que ser como un criterio que inspirara el marco de esta ley y que obedecieran a las necesidades de las personas y que esto estuviera sujeto a un sistema de evaluación permanente, ¿no? Por parte del observatorio, por parte de profesionales, por parte de la ciudadanía. Porque, claro, en estos momentos, si un niño llega a los 18 años y ha vivido mal el tema de violencia de género en su familia, lo único que se le ofrece es el programa de tratamiento para hombres violentos, que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, yo digo, esto no puede ser, ¿no? Y más teniendo en cuenta el alargamiento que se está haciendo ahora de la adolescencia y la juventud, ¿no? Entonces, considero que sería muy importante flexibilizar, por lo tanto, me alegro mucho que lo haya traído aquí. Yo creo que he dado respuesta, ¿verdad? Pues muchas gracias, señora Aretio. Para que conste también, he sustituido para que pueda intervenir la señora Santos como presidenta, o sea, como portavoz del Grupo Socialista, y ya le doy la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Agradezco de nuevo la comparecencia. Nos conocemos hace muchos años porque por caminos diferentes hemos tenido una trayectoria en la lucha contra la violencia de género y eso nos ha hecho encontrarnos en muchos espacios y en muchos momentos. Y agradezco también que haya aportado a esta comisión las aportaciones del Laboratorio de Violencia de Género, porque en el que estuvimos presentes los diputados de esta comisión, que siempre tenemos por costumbre cuando trabajamos una ley ir al tejido social, a los profesionales, para que nos aporten su análisis y bueno, que se haya hecho partícipe de ello a toda la comisión, porque nos llevará posiblemente a un encuentro de posturas. Con lo cual tengo la fortuna de conocer ese documento y esas propuestas. Y estoy de acuerdo con muchas de ellas, como el tema de los hijos se queda muy corto y hay que hacerlo extensible a los menores sujetos a guarda y custodia, que no se les ha tenido en cuenta, y precisamente el tema de las familias acogedoras, etcétera, etcétera, son situaciones que se pueden presentar y que la ley no contempla, ¿no? O que no sea necesario el empadronamiento para escolarizar a un niño cuando una mujer tiene que ir de un lado a otro por seguridad, o que las campañas de sensibilización, yo creo que ese es un error de la ley y lo tengo que reconocer, no van dirigidas a toda la ciudadanía, sino a los hombres. Y creo que no, que deben ir dirigidas a toda la ciudadanía, porque esto es una cosa de hombres, pero que afecta a toda la sociedad y es toda la sociedad quien tiene que cambiar esos patrones de pensamiento, ¿no? Yo le quería preguntar, conozco los cribados que se hacen en salud, estoy convencida de que los servicios sanitarios y los servicios sociales son claves en la detección de los casos de violencia de género. En el caso de salud, se accede a las mujeres por el cribado, se accede por parte de lesiones, me imagino, y ¿cuántas mujeres van voluntariamente acuden a la trabajadora social de salud para contar, para pedir ayuda, o llegan indirectamente por otra vía? Y en ese sentido, le quería preguntar por quién cree que debe ser, si debe haber un profesional de referencia y de qué ámbito o con qué coordinación, porque ahora mismo quizá el profesional de referencia esté más en los servicios sociales comunitarios, que son quienes luego no solamente hacen el acompañamiento, sino que además tramitan todas las ayudas y derechos que contempla la ley. No sé si por ignorancia mía, desde las trabajadoras sociales de salud también se cumple ese papel de tramitación de las leyes, o cómo en este momento se establece la vía y llegan a salud y luego pasan a los servicios sociales comunitarios, o cómo está el tema, cómo está y cuál cree que sería la mejor solución. Hablaba del tema de las casas de acogida, que el tiempo a veces es corto, la ley contempla las viviendas de transición y tengo que decir el orgullo que como consejera es una cosa que yo planteé, trabajé y ahí dejé. Entonces, creo que las viviendas de transición se deben de potenciar precisamente para que la mujer no se vea colgada
cuando finaliza su tiempo en la casa de acogida. Y en ese sentido, todas esas personas con vulnerabilidades muy graves, con trastornos mentales graves, adicciones, etcétera, que tienen difícil encaje en la casa de acogida, ¿cuál cree usted que sería su espacio? ¿O qué habría que hacer para darles entrada? Lo mismo que a las personas con dependencia, en situación de dependencia, que contempla la ley, y que la casa de acogida seguramente no va a estar preparada para poderlas acoger y habrá que derivar a residencias, o no sé si sería la misma vía para este tipo de personas. Plantea un servicio autonómico como el SUS. Yo también estoy de acuerdo y también lo dejé perfilado, porque entiendo que tiene que haber un servicio de urgencias psicosociales autonómico que de alguna manera cumpla esa equidad territorial, pero no sé si es factible lo que plantea de unas unidades de información y atención en las cabeceras de comarca, porque la ley lo contempla en las localidades mayores de 20.000 habitantes, con lo cual pues sería Logroño y Calahorra, y quedaría reducido a eso. Pero no sé si es posible una inversión, todas las inversiones son buenas, pero una inversión de un equipo interdisciplinar en cada cabecera de comarca. O de alguna manera tendría que tener unas condiciones diferentes de itinerancia, etcétera, etcétera. En cuanto al Observatorio de Violencia de Género, ¿qué otros profesionales considera que deben estar ahí y no están contemplados? Sí que es cierto que ese observatorio tiene un perfil muy institucional y quizás se da poca entrada a la participación social ni a la participación de profesionales que estén en contacto con la violencia de género, ¿no? Y qué piensa en torno a esto. Nada más, muchas gracias. Pues tiene la palabra la señora Arete. Pues muchas gracias. Gracias especiales por mencionar el laboratorio, que lo tenía pendiente para decir cuando hubiera entrado a la parte de aportaciones específicas, pero como no me ha dado tiempo. Y es verdad, en estos momentos, a raíz del diploma que hemos montado en la Universidad de La Rioja, y quiero poner en valor la universidad por el importante valor en la formación y en la investigación. Hemos montado un diploma de trabajo social ante la violencia de género que sí que está formando de forma intensiva a profesionales durante un año entero, ¿no? Es un diploma de posgrado. Entonces, a raíz de este diploma surgió un grupo de investigación que es el Laboratorio de Investigación de las Violencias Machistas. Y tiene por objeto, evidentemente, analizar las propuestas de ley y las medidas que se están dando en nuestra región en relación a la violencia de género. Y muchas de las aportaciones que aquí van a mi nombre están tratadas de reuniones de trabajo con estas compañeras y compañeros. Por lo tanto, gracias por hacerlo mencionar. Porque sí que esto no es una reflexión solo individual, es una reflexión colectiva y le da mayor valor, ¿no? Además desde el ámbito de la universidad. O sea que fenomenal. En relación a los menores acogidos a guardia y custodia, he hecho varias aportaciones al texto de la ley, que surgieron también del laboratorio, porque en algunos artículos sí que se habla de menores, hijos o hijas, y entonces se hace menores, ¿no? Entonces, creo que habría que hacer un encaje al principio de la ley diciendo esta ley recoge la intervención, va dirigida a las mujeres, a sus hijos e hijas y a los menores que tengan a su cargo y custodia, de tal forma que esto se diera lugar en todo el articulado de la ley, porque tenemos a veces a ancianas, abuelas, que tienen a nietos a cargo y que están viviendo la violencia de género que ella vive. Y también tenemos a mujeres que están viviendo con su segunda pareja y acogen a los niños de su segunda pareja, que es un agresor, y no son sus hijos directamente, pero sí que están afectados por la violencia y la mujer sí que ejerce ese rol maternal. Por lo tanto, en varios momentos a lo largo del articulado de la ley hemos procurado corregir esa carencia. Y en algún punto incluso yo he sido un tanto osada, diciendo ya que esta ley llega tarde en La Rioja, ¿por qué no incorporamos también algo que yo llevo años defendiendo, que es la atención, o al menos contemplarlo, como que también tendrían que ser objeto de nuestra atención, las personas dependientes mayores de edad que viven en esa familia y que sabemos que también son víctimas porque sufren cuando ven que a su hija, su yerno, le está haciendo mucho daño. Y esas personas encamadas que están viendo ese dolor sufren mucho
De tal manera que al menos en salud sí que tenemos recogido en nuestro protocolo que cuando diagnostiquemos violencia de género a una mujer, haya menores, hay que hacer una evaluación del impacto de que estos menores a cargo del Servicio de Pediatría y Trabajo Social, y también si hay personas adultas dependientes, también hay que hacer esa evaluación del impacto. Entonces, esto ya lo estamos haciendo en el Servicio Regional de Salud, pero creo que podría estar muy bien, y lo he puesto en algún punto, digo, sé que es algo osado, pero bueno, creo que es momento de innovar y ir más allá y se podría recoger de alguna manera. Yo ahí se lo dejo. Estoy de acuerdo que con las campañas de sensibilización, y creo que también lo he recogido en el articulado de la ley, no pueden ir solo dirigidas a los hombres. Está claro que los hombres sí que tienen que ser objeto, pueden ser objeto específico de algunas campañas para cambiar su rol de masculinidad, ¿no? Y la visión que tienen de las mujeres, pero las campañas de sensibilización han de ir dirigidas al conjunto de la ciudadanía y además de forma diversa, porque no son los mismos los mensajes que tenemos que dar a las chicas jóvenes, a los chicos jóvenes, que a las mujeres de 70 años, y todas están necesitadas de mensajes de sensibilización. Por lo tanto, ahí creo que he hecho esa aportación y fenomenal que me lo haya dicho. Respecto al cribado en salud, está siendo un avance, y aunque está puesto que de vez en cuando tenemos que hacerlo, sí que llevamos 3 años interrumpidos por la pandemia, que hacemos la semana del cribado, que consiste en que a todas las mujeres que entran en cualquier consulta de atención primaria y en algunos servicios de atención especializada, atención hospitalaria, perdón, les preguntamos de forma indiscriminada a todo el mundo por una serie de preguntas, que es el cribado, y nos ha permitido detectar muchas situaciones de violencia de género. Además, el personal sanitario nos dice, yo era reacio a hacer esto y me he dado cuenta que hay mujeres con las que llevo, pacientes mías, 15 años trabajando. Yo pensaba que me lo sabía todo de ellas y cuando les he hecho estas 4 preguntas, solo son 4 preguntas, de repente me he dado cuenta de lo que viven y además las mujeres dicen, me alegro mucho de que al fin me hayas preguntado, porque tengo muchas ganas de contarte por esto. Por lo tanto, creo que es una fórmula muy, muy buena, tan buena, que esto lo hemos compartido en el Sistema Interterritorial de Salud y ya a finales de julio, con el nuevo paquete de medidas específicas que se lanzaron desde el Ministerio de Igualdad para avanzar la detección de la violencia de género, se ha incorporado el sistema de detección precoz en todo, en todo el Sistema Nacional de Salud y ponen como modelo el cuestionario que tenemos en La Rioja. Por lo tanto, quiero decirles que está suponiendo un avance, ¿no? Hemos trabajado mucho en este cuestionario y lo ponen como modelo y como propuesta para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, tengo especial satisfacción por ello. Y creo que es un instrumento eficaz. Es más, creo que lo tenemos que reforzar mucho más. Ahora, cuando pase la pandemia, que realmente nos ha tocado mucho la atención sanitaria, creo que tenemos que hacer esfuerzos para meterlo de forma rutinaria. Igual que cuando empezamos hace años, yo siempre digo, cuando empezamos hace años a pesar y a medir a la población, a tomar la tensión, era algo nuevo. Años después se empezó a preguntar por el consumo de alcohol y drogas y era algo nuevo. Luego se empezó a preguntar un poco por las relaciones sexuales. Digo, pues ahora llega el momento de que de forma rutinaria a las personas, mujeres, y espero que en el futuro también lo hagamos a los hombres, preguntarles cómo son sus relaciones de pareja, qué es lo que pasa ahí, porque nos va a permitir desenmascarar muchas situaciones. Y soy partidaria, y lo he recogido también en el articulado, que los servicios sociales comunitarios hagan lo mismo. Tengan un sistema de cribado de la violencia de género. En estos momentos, desde el laboratorio, además de la universidad, estamos avanzando en un instrumento que estamos validándolo, específico, para ofrecer a los servicios sociales para que hagan este cribado. Creo que puede ser, además, un avance notable y además me gustaría que lo asumieran y que siguiéramos siendo pioneros La Rioja en esto, porque no se está haciendo nada así a nivel estatal. Entonces, creo que La Rioja podemos ser punta de lanza en este tema, ¿no? de aumentar los cribados. ¿Cómo vienen las mujeres, las trabajadoras sociales? Pues de muchas maneras. Las mujeres conocen ya el servicio porque a veces van con sus padres o van con sus hijos y a veces piden asistencia de manera indirecta, por demanda propia, y muchas veces son derivadas por el equipo profesional, ya sea de atención del centro de salud, la médica, la pediatra, la matrona, la enfermera, o por profesionales del entorno del ámbito hospitalario. Salud mental, la ginecóloga, urgencias, se deriva ya a trabajo social sanitario. Entonces, es algo que está aumentando mucho la derivación y, de hecho, las compañeras están también que no dan abasto.
Por lo tanto, creo que merece la pena. Y esto, y luego, ¿cómo se coordinan? Evidentemente, en los centros de salud, las compañeras, las trabajadoras sociales y sanitarias tienen una coordinación cotidiana, estrecha, diaria, con los servicios sociales de base. Y, bueno, es muy fluida, ¿eh? En cada zona básica de salud hay esa coordinación y articulan quién se va a encargar de qué, a veces hacen visitas a domicilio conjuntos y se reparten las competencias. Y esto lo enlazo con la figura de la profesional de referencia, el profesional de referencia, que está recogido en el Pacto de Estado como algo importante que hay que incorporar. En salud la tenemos ya recogida, o sea, cuando diagnosticamos un caso de violencia de género, se junta todo el equipo sanitario que atiende a la mujer, el médico, la médica de familia, la enfermera, la pediatra, la trabajadora social, y se dice, bueno, de todos los que estamos aquí, ¿quién tiene mejor vínculo con esta mujer? Y ofrecemos a un profesional. Pero va a ser la mujer la que decida con quién quiere estar de forma continuada hablando del tema de violencia, para no estar todo el mundo. Entonces, creo que tiene que ser la mujer la que decida, y así lo tenemos establecido en salud, con qué persona se vincula. Y en el campo de los servicios sociales entiendo que tiene que ser con la trabajadora social que le toque. Entonces, con quien haya establecido la mujer el vínculo, porque si lo ha establecido en salud, nos coordinaremos con la trabajadora social de los servicios sociales para que nos preste los apoyos necesarios. Y a la inversa, si el vínculo lo tiene con la compañera de los servicios sociales comunitarios, nos va a decir, nos va a llamar al centro de salud para decirme, oye, necesito que apoyes a la mujer en esto, le vamos a prestar todo el apoyo, pero el seguimiento y la confianza y el vínculo intensivo y continuado lo va a tener la compañera de los servicios sociales. Es decir, que esto yo creo que tiene que estar un poco en función de las necesidades de la mujer y con quién haya establecido el vínculo, que es muy importante, ¿no? Pero lo que sí que veo claro es que tiene que existir esa figura y que tiene que estar en los servicios sociales o en los servicios de salud de atención primaria, que son los que tienen el vínculo a lo largo de la vida. Entonces, sí que me parece que en el articulado de la ley habría que recoger, porque las mujeres agradecen mucho que haya solo una persona a la que tienen que dirigirse, porque si no es verdad que en los momentos de mayor crisis pueden estar trabajando, no les exagero, con 15 profesionales diferentes. Y en esos momentos de gran debilidad es que las volvemos literalmente locas y dicen, yo no puedo ir a más gente a contarles lo mismo. O sea, ya te lo he contado a ti, tú se lo cuentas a quien consideres, pero a mí consígueme lo que me hace falta. Yo no puedo estar todos los días ni saliendo del trabajo, ni haciendo el esfuerzo de recordar constantemente este dolor. Por lo tanto, esto creo que sí que tiene que salir en esta ley, que exista esta figura, y creo que tiene que estar enclavada aquí y pedir apoyo a los servicios de atención específica para que presten temporalmente, ¿no? Pues la Oficina de Atención a la Víctima, el Centro Asesor de la Mujer, los apoyos que necesiten, porque van a ser puntuales. Los servicios específicos prestan apoyo puntual y los de la base son los que acompañan a la mujer a lo largo de muchísimos años. El tema de la casa de acogida y las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Pues yo creo que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo grande por normalizar todo lo posible y por no hacer alojamientos segregados. Yo siempre aprendo mucho del mundo de la discapacidad. Llevan muchos años, siempre lo digo, Santiago, enseñándonos que lo que tenemos que hacer es prestar muchos apoyos para que vivan lo más posible incorporados dentro del ambiente lo más normal. Entonces, si tiene que haber pisos más pequeños y tiene que haber más apoyos, que se presten, pero que estas mujeres no se sientan segregadas en entornos diferentes. Yo entiendo que, aunque suponga un esfuerzo, tendríamos que pasar por ahí. Y posiblemente igual tendríamos que rediseñar el concepto de casa de acogida y tendrían que ser como varios pisos. A mí me gusta mucho la casa de acogida que tienen en Asturias. Es un proyecto precioso, han venido a contárnoslo a La Rioja y es un espacio grande, pero luego hay como pequeños apartamentos, de tal forma que se puede dar respuesta muy individualizada según las necesidades de cada persona. Entonces, a mí me parece que podría ser algo así interesante, es decir, no obligar a las mujeres a convivir con otras personas con las que no tienen ningún vínculo y que están todas mal. Igual sí que pueden compartir espacios comunes, pero luego cada cual que tenga su pequeño apartamento para estar con sus hijas e hijos y que se le preste ahí el apoyo que haga falta. Desde ayuda a domicilio, desde educadores que tengan manejo de la enfermedad mental, desde apoyo en el tema de las toxicomanías, ¿no? Pero que estén en el entorno común de todas las mujeres que necesitan y que tengan espacios comunes. Entonces, creo que habría que pensarlo, ¿verdad? Pero creo que tendríamos que avanzar en esa dirección. El subregional entiendo que es una urgencia y una necesidad y que sería bueno dotarlo cuanto antes porque todos los territorios del ámbito rural
rural y comarcal. Calahorra también nos lo está pidiendo, o sea, todos los ámbitos que no sean Logroño nos lo están pidiendo. Y luego, en relación a las unidades de información y atención, las cabeceras de comarca, yo lo que planteo son unidades móviles, porque está claro que en Torrecilla de Cameros, que es una cabecera de comarca, no es viable ni es eficiente tener todos los días una unidad que disponga de una psicóloga, una abogada, una trabajadora social especializadas en tema de violencia de género. No es viable. Pero igual a Torrecilla tiene que ir 2 veces al mes, una vez a Cervera. Habría que verlo según las necesidades del territorio, pero está claro que tienen que desplazarse a los territorios. No podemos decir a las mujeres que vengan de nuevo a Logroño. Esto creo que se puede organizar. Habrá que crear esas unidades móviles, habrá que crearlas. En Asturias también lo tienen, creo que también en Cantabria, porque es una necesidad de las mujeres para evitar esta segregación, ¿vale? ¿Y quién tendría que componer estas unidades? Yo creo que, pues, al estilo que tenemos aquí en el Centro Asesor de la Mujer, abogada, psicóloga, trabajadora social y posiblemente también técnica de empleo. Yo creo que la dimensión del empleo es muy importante porque es fundamental para proveer de autonomía a las mujeres, ¿no? Y en relación con el Observatorio de Violencia de Género, bueno, a mí me parece que, no sé si era por el último punto que está en esta ley, pero creo que es bastante mejorable. Por una parte, entiendo que tiene que ser un órgano que tenga su institucionalidad, donde sí que esté ahí ubicada la representación formal de todo el Gobierno, con todas las direcciones generales. O sea, entiendo que esa parte de la formalidad tiene que estar, porque también implica un reconocimiento al más alto nivel de la importancia que tiene la violencia de género y porque se tienen que aprobar ahí las medidas con la visión de todo el Gobierno. Entiendo que eso tenga que estar ahí. Lo que ocurre que me parece que incluso en ese ámbito tan alto es importante que estén también representantes de las asociaciones de mujeres, las que se consideren, y representantes de los colegios profesionales. Y ahí he puesto el de abogados, el de médicos, médicas, el de enfermería, el de trabajo social, al menos. Estos 4 colegios profesionales me parece que son los que tienen con una incidencia más directa. Entonces, entiendo que en el observatorio, en el órgano de máximo nivel, tendrían que estar al menos estos 4 colegios profesionales, ¿no? Creo que tendrían que estar ahí, ¿no? Y luego, para que fuera operativo, el observatorio, que acumula muchas funciones, si queremos que haya, como yo planteo, ¿no?, tiene un órgano que realmente con visión global, que planifique, que evalúe y que haga un seguimiento, tiene que tener, aparte de la comisión de seguimiento, que aquí se pone el acuerdo de esto, tiene que tener diversas comisiones de trabajo para diferentes temas. Y que en esas comisiones haya muchos equipos técnicos que puedan venir expertas, personas expertas, ¿no? O sea, que sean grupos de trabajo fluidos y dinámicos en función de las necesidades de lo que haya que abordar, ¿no? Entonces, esa parte creo que hay que estructurarla y falta por hacer. Entonces, yo animo a que se mejore esta parte y se le dé ese dinamismo, ¿no? Y que mezcle la parte más institucional, que es necesaria, pero con la parte operativa, porque si no, nos vamos a quedar solo en un diseño de las políticas, pero no va a haber un desarrollo operativo de las mismas. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Mixto quiere añadir algo. Sí, yo quería formular una última pregunta relacionada con lo que estaba diciendo relativo a la necesidad de acercar a lo rural y de la dificultad que tiene pues poder tener todos los servicios en todas las localidades. Creo que hay que ser consciente, ¿no? Pero a mí hay un tema que me preocupa especialmente, porque es un tema muy doloroso, ¿no?, para la mujer víctima de violencia. El problema de fondo es que los menores son un factor de estrés en muchas ocasiones. En ese sentido, el punto de encuentro y mediación familiar, al menos en lo referente a la entrega y recogida, y teniendo en cuenta que no puede haber, desde luego, un punto de encuentro en todas las localidades de nuestra comunidad, pero sí que debiera haber, pues yo no lo sé, se me acaba de ocurrir y digo, bueno, pues por ver si se ha planteado en ese sentido un mecanismo de, vamos a decir, como autobús escolar, en lo referido, por ejemplo, a la entrega y recogida de los menores, ¿no? Claro, eso no es compatible con cuando la visita sea tutelada o cuando haya que hacer alguna intervención con la madre, ¿no? Pero ese transporte, garantizar, o ese acompañamiento a los menores en función de la edad, que lo pueda hacer una tercera persona, no sé si los servicios sociales de base, qué procedimiento, ¿no? Pero igual sería una manera, porque al final ese es un momento muy estresante, al menos al principio, ¿no?, de la ruptura
de la relación. Solo el pensar que tienes que ir, qué tal, pues quizá también sería una manera de acercar el punto de encuentro a los usuarios o a las usuarias en este caso, ¿no? Pues sí, me parece muy interesante, ¿no? Igual que hemos conseguido, después de la reflexión y evaluación, el plantear, ¿no? Lo organizó la Dirección General de Justicia, un servicio de traslado de las mujeres, creo que se hizo un concierto con AFAMER y no sé también con la red vecinal, para traer a las mujeres ¿no? Porque muchas de estas mujeres, las que más apoyo necesitan, es que no tienen ni coche o no tienen dinero para moverse, ¿no? Y a veces tampoco tiempo. Entonces, el disponer de un sistema de transporte que las traiga, yo creo que ha sido un avance, ¿no? Y con el tema de las y los menores pasaría lo mismo, ¿no? Yo creo que sería muy importante aquí evaluar qué niños y niñas están llegando a los puntos de encuentro y que las mismas y los mismos profesionales que están ahí en el punto de encuentro digan qué realidad os estáis encontrando, qué dificultades, vamos a preguntar a las familias y que nos digan realmente cuál puede ser la necesidad para articularlo a partir de lo que ahí se expresen, porque además habrá situaciones diversas. Habrá mujeres que no quieran ni acercarse, habrá otras mujeres que no puedan por su trabajo. Y sea muy importante que haya, pues igual, educadores sociales u otro tipo de personal auxiliar que pueda asumir la responsabilidad de acoger. Me parece fenomenal la idea del bus escolar, ¿no? Y que además lo supieran desde la judicatura para que pusieran los intercambios en los mismos días, ¿no? De cara a favorecer el sistema de transporte, porque claro, si vienen 2 niños de Torrecilla, uno de Villanueva, no sé qué, pues claro, que sean en el mismo día de la semana, ¿no? Para que el autobús, el sistema, ¿me entiende, no? Yo creo que cuando hay recursos escasos hay que organizarlo, pero podría ser muy interesante, porque yo no sé si cuando es un número tan pequeño, si es conveniente que los puntos de encuentro se trasladen a las cabeceras de comarca. Igual en alguna más sí. Igual en alguna más sí. Habría que ver el volumen de niñas y niños que están llegando y yo partiría de un estudio de las necesidades y en función de eso organizaría las medidas. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. No voy a intervenir, simplemente para darle las gracias. Quería hacer una pregunta en relación con la participación de las mujeres y de las asociaciones de mujeres en el observatorio, pero la contestó precisamente a usted. Así que simplemente agradecerle su presencia en esto. Sí, tiene la palabra el diputado del Grupo Socialista. Sí, solamente agradecer su intervención. Yo creo que han quedado claras su aportación individual y colectiva y yo creo que además la única duda que tenía era sobre el tema de la acreditación, pero yo creo que ha dejado bien claro que las dudas que pueden tener otros profesionales, ¿no?, del ámbito más del derecho sobre esta cuestión de la acreditación de la víctima de violencia de género, que se hace con criterio, con herramientas válidas científicamente y que esto no es una cuestión... A ver, la atención social, el trabajo social hace ya más de un siglo que se ha profesionalizado y que es algo más que solidaridad, altruismo, beneficencia, sino que es una ciencia y una técnica desarrollada por personal preparado. Sí, si quiere decir algo para cerrar, antes de finalizar la comisión. Sí, aprovecho para recordar, realmente el tema de la acreditación, me encantaría que pudieran ver los debates que hemos tenido en el grupo de trabajo, con una meticulosidad, con una rigurosidad. Hacemos un análisis súper exhaustivo del derecho, del marco del derecho, o sea, de las leyes, para recoger realmente las situaciones y, por otra parte, conciliar todo eso con las necesidades de las mujeres, ¿no?, que son las que nos tienen que importar para tomar las decisiones, ¿no? Y hacemos una evaluación de los instrumentos científicos que utilizamos, los comparamos, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, las compañeras de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, ellas utilizan un instrumento, desde los servicios de psicología utilizan otro instrumento, porque este instrumento, esta acreditación la podemos proponer tanto el personal de trabajo social como de psicología, como lo que estamos haciendo desde salud, ¿no? Entonces, realmente hay un interés por aprender y por hacerlo riguroso,
que a mí me maravilla, ¿no? Y me siento satisfecha. Entonces yo sí que quiero trasladar el mensaje a la ciudadanía y a ustedes que están legislando, que tengan toda la tranquilidad de que las situaciones que se van a acreditar realmente son de violencia de género. Y es más, yo creo que hay muchísimas situaciones de violencia de género que no vamos a acreditar porque las mujeres no quieren ni sentirse con ese cartel. No quieren tener esa etiqueta que todavía sigue estigmatizando mucho y dicen, a mí realmente no me hace falta ni hacer la denuncia, yo quiero separarme, alejarme, recuperarme a mí y a mis hijos y no quiero que nadie me ponga esto, porque aunque tenemos muchísimo cuidado con la confidencialidad, está muy mal visto todavía el que alguien se significa por ser víctima de violencia de género. Es decir, tendría que ser peor visto, desde luego, ser agresor, ¿no? Sobre el que tendría que caer toda la condena social y legal y censura de ese comportamiento de violencia. Pero todavía hoy en día son las mujeres las que se sienten vergüenza y responsables de lo que ha pasado. Por lo tanto, puedo asegurarles que vamos a acreditar muchas menos situaciones de violencia de género de las que realmente podrían ser susceptibles de recibir esta acreditación. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco de nuevo su presencia aquí, sus aportaciones y levantamos la sesión de la comisión por hoy.